Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa. ¿Qué tal, amigos y amigas? Es un placer estar con ustedes. Los saluda su amigo Claudio Alpizar a través de nuestro programa Café y Palabras. Programas que le recomendamos que se suscriba a nuestro canal en YouTube, donde usted puede recibir las notificaciones de los programas futuros y también disfrutar de los programas pasados. La suscripción es gratuita y le permite a usted tener acceso a información de nuestro programa Café y Palabras, que usted también lo puede ver a través de las diferentes plataformas de este servidor y que también se transmite en Tica Visión Televisión. Hoy vamos a conversar con Walter Rubén Hernández. El domingo pasado fueron las elecciones en Venezuela. Don Walter Rubén Hernández fue embajador en Venezuela en el gobierno de don Abel Pacheco, prácticamente en el cambio, en el ingreso de el chavismo a dirigir este país. Y con él vamos a hablar de lo que aconteció en las elecciones venezolanas y sobre todo cuál es su perspectiva de lo que va a ocurrir en los próximos días en ese país. Pero antes, así pienso. Así pienso, con Claudio Alpizar. Las elecciones de Venezuela y el resultado eran predecibles. Pensar que algo diferente iba a pasar era imposible. En el sistema venezolano tienen copados todos los poderes. El chavismo originalmente y ahora el madurismo se encargaron de ir controlando todos los poderes del Estado. No hay división de poderes. El poder judicial es controlado por el poder ejecutivo, en este caso Maduro y compañía. El Tribunal Supremo de Elecciones pasa lo mismo. Si hay Contraloría pasa lo mismo, debilitada totalmente. Si existen instancias que le dan fortaleza a un poder ejecutivo en otras naciones, en Venezuela están copadas todas por el madurismo o el chavismo, como quiera llamarlo. Esto algunos lo aplauden de alguna manera en otras latitudes, porque ven algunos resultados que les parece que son correctos, como pasa en el caso de El Salvador, en donde muchos aplauden lo que ha venido haciendo el presidente Bukele en relación con la lucha contra la delincuencia. Ciertamente Bukele hasta el momento se ha presentado como una persona más educada, no cae en lo chabacano de los gobiernos venezolanos de las últimas décadas. Sin embargo, si lo revisamos a detalle, es prácticamente lo mismo. Es el poder de la República en las manos de una sola persona o de un grupo que acompaña a esa persona. Hoy nos parece viable lo que sucede en El Salvador. Pero también en algún momento le pareció viable a los venezolanos lo que planteaba Hugo Chávez en relación al control de toda la institucionalidad. De ahí la importancia que la institucionalidad de un país sea fuerte. En el caso particular de Costa Rica, tenemos una institucionalidad que se ha desarrollado por décadas, una democracia reconocida como una de las 17 democracias plenas del mundo. Solo 17 países son democracias plenas en el mundo y ahí está Costa Rica. Y hemos desarrollado una institucionalidad que a la fecha de hoy, cuando alguien tiene eh, ambiciones autoritarias, cuando un presidente se quiere brincar los trámites y los procesos, cuando quiere poner en duda la división de poderes, nuestra constitución y nuestra institucionalidad ha respondido ahora y en el pasado. Eso le da una gran fortaleza a un país que tiene una institucionalidad que ante los embates del autoritarismo sabe reaccionar. Pero no hay que descuidarnos. Hay que seguir cuidando y fortaleciendo nuestra democracia, creyendo en nuestra institucionalidad y mejorándola para no caer en ese espejo que algunos ven para el caso de Venezuela y también, ¿por qué no?, en el caso de El Salvador. Y ni qué decir, el vecino del norte nuestro, Nicaragua, donde también el presidente Ortega maneja todos los hilos de todos los diferentes entramados del poder en su nación. Dichosamente en Costa Rica
Nuestra institucionalidad ha sido sólida y esperamos que lo siga siendo. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. A pocos minutos del centro de Ciudad Quesada, usted puede sumergirse en un entorno de naturaleza inigualable. Copelesca Tours le invita a conocer la Reserva Natural Montaña Sagrada. Visítenos y disfrute de un día en completa conexión con la naturaleza. Descubra nuestra variedad de senderos. Realice un día de campo familiar y conozca nuestro puente colgante y mirador, desde el cual podrá observar maravillosos paisajes naturales. Y al finalizar, disfrute de un delicioso almuerzo en nuestro restaurante. La Reserva Natural Montaña Sagrada le espera. Hay mucho por descubrir. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía, siempre recordándoles que se suscriban a nuestro canal en YouTube para que disfruten, aparte de la posibilidad de verlo en televisión, también el fácil acceso que permiten hoy los celulares y las computadoras donde nos encontremos para disfrutar programas, y la suscripción en Café y Palabras, igual que La Noche Sin Tregua, no tiene ningún costo. Bueno, aquí está con nosotros Walter Rubén Hernández, con quien vamos a hablar de lo que sucedió en la República de Venezuela en las elecciones de antier del domingo, y sobre todo la gran virtud es que, aparte de ser abogado, doctor en Derecho Internacional, Walter Rubén fue embajador de Costa Rica en Venezuela. Estuvo ahí algunos años en el gobierno de don Abel Pacheco, y si mal no recuerdo, ahora me lo aclaras, Walter, también en los inicios del gobierno al final de Miguel Ángel Rodríguez y durante el gobierno de Abel Pacheco. No sé, bueno, me vas a orientar sobre Claro. cuándo fue tu época de embajador. Un abrazo, Walter. Igualmente, un abrazo a vos y a todas las personas que nos están viendo. Yo fui embajador los últimos 2 años y medio de la administración de Abel Pacheco y los primeros 2 años y medio de la administración de Arias Sánchez, de la Ok. segunda administración de Don Oscar. O sea, estuve con los dos partidos, con la Unidad y con Liberación Nacional. Ya 5 años estuve nombrado. cuando estuviste en ese periodo, ya estaba el chavismo en ejercicio. Yo llegué a Venezuela en el 2003 y el chavismo ya había ganado las elecciones, ya se había aprobado y había entrado en vigencia el texto original de la Constitución Bolivariana, que había entrado en vigencia el 15 de diciembre de 1999. A partir de ese momento, se da una pugna, una lucha de poder. Inclusive el 11 de abril del 2002, estando don Miguel Ángel Rodríguez, de presidente de la República, a punto de entregar el poder el 8 de mayo, a un mes, se realizó en Costa Rica la reunión de presidentes de la cumbre del Grupo de Río. Ujú.
Y ese día Hugo Chávez tenía que venir a Costa Rica. Y ese día le dieron el famoso golpe de Estado del 11 de abril del 2002 a Hugo Chávez y no pudo venir. Fue capturado, lo enviaron a una isla que se llama la isla de Lorchila. Hubo una situación muy extraña porque nadie asumía, nadie tomaba el poder. Apareció un señor que era empresario, Carmona Estanga, que se juramentó prácticamente solo como presidente de Venezuela. Dijeron, pero nunca se vio, nunca se presentó un original de una carta de renuncia de Hugo Chávez. Y te voy a decir una cosa, en ese momento lo que salvó a Hugo Chávez fue precisamente que en el momento en que se estaba inaugurando aquí en Costa Rica la Cumbre de Río, la abre don Miguel Ángel Rodríguez como presidente de la República. Don Miguel Ángel le anuncia a todos los presentes de que se acababa de producir y lo calificó de una vez como golpe de Estado y invocó para que se aplicara por primera vez la Carta Democrática de la OEA que se había aprobado hacía un par de años en una reunión en Lima, en Perú, y que establecía que no se reconocía un gobierno que llegara al poder por la fuerza. Y básicamente en ese momento los únicos países que habían apoyado el golpe de Estado eran Estados Unidos y El Salvador, que en ese momento estaba gobernado por la extrema derecha, por el Partido Arena. Todos los demás países empezaron a pedir cuentas. En Venezuela esto preocupó muchísimo por el tipo de las relaciones económicas, comerciales, etcétera, etcétera. El Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo como una especie de pausa y no dijo nada, un compás de espera. Y un grupo de militares que, no que eran simpatizantes de Hugo Chávez, habían sido sus compañeros, etcétera, exigieron ver la carta de renuncia y exigieron que se respetara lo que decía el texto de la Constitución. Si el presidente renunciaba, que las cosas se llevaran de acuerdo al proceso constitucional que se había establecido. Básicamente, eso fue el general Baduel, que era el jefe de la 42 Brigada de Paracaidistas en Aragua, y que como no le respondieron en el lapso de tiempo que él había dado, sacó los paracaidistas a la calle y empezaron a avanzar hacia Caracas. Y luego se fueron uniendo otras fuerzas de las diferentes componentes de la Fuerza Armada Bolivariana. Y finalmente Chávez tuvo que reaparecer y recuperó el poder. Y a partir de ahí se produce una situación muy interesante porque es donde se empiezan a ahondar las diferencias grandes que hay entre lo que es la mal llamada oposición venezolana, que no es una oposición, sino que es un conjunto de partidos que algunos se unen, otros se desunen, nunca se ponen de acuerdo algunos, es una oposición muy sui generis, y lo que es el chavismo propiamente dicho. Cuando yo llego en el 2003, Pero habíamos pasado... eso que estás dibujándonos, lo vimos en las elecciones pasadas. Ah, no, sí, Sigue siendo siempre. la oposición una maraña de partiditos y Bueno, el había nueve chavismo sigue partidos. siendo, sí. Había 9 partidos de oposición al gobierno. Por supuesto que los de la Mesa de la Unidad Democrática era el grupo mayoritario que llevaba a este señor que nadie conocía, don Edmundo González, que había estado en la Cancillería, era embajador, era un diplomático de carrera, y María Corina Machado lo designó a dedo, precisamente lo que siempre han criticado en la política chavista, que se nombra a las personas a dedo. Bueno, la oposición Ujú. hizo exactamente lo mismo. Ahora bien, el tema es el siguiente: ¿cómo es que ellos logran acceder a tener tanto poder y por qué era una ilusión pensar que la oposición podía sacar al chavismo por medio de la vía electoral? Cuando yo llego en el 2003, había un equilibrio bastante equitativo de fuerzas en lo que es la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la Asamblea Legislativa. De 112 diputados, la oposición contaba con más de 40 personas. El Ujú. chavismo, el partido de Chávez, tenía una gran cantidad. Luego había otros partidos regionales, incluso había algunos ideológicamente formados como el Partido Comunista o algunos partidos de socialistas y alguno de derecha. Pero básicamente había por supuesto, una gran cantidad de diputados de la Asociación Democrática de los ADECOS, que Ujú. vendría a ser la contraparte de lo que era Liberación Nacional aquí en Costa Rica, socialdemocracia, y estaba el social cristianismo, que eran los copellanos, el partido copellano, que sería el La unidad. hermano de la Unidad Social Cristiana. Por cierto que
el Centro de Estudios para América Latina de los socialcristianos, que lo había financiado Alemania en su momento, igual que aquí Konrad Adenauer. la Konrad Adenauer, pero el centro principal de estudios estaba en Caracas y allá se formaron muchos dirigentes de la Unidad Social Cristiana que viajaban. Correcto. A diferencia de lo que eran los socialdemócratas, que el Centro de Estudios para América Latina estaba aquí en La Catalina, en Heredia, Sí, la y más Friedrich bien Schiller. venían de América Latina a formarse aquí, en aquellos años 70, ¿verdad? Correcto. Yo, por ejemplo, yo jovencito, adolescente, anduve ahí en más de una formación política en esos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya Chávez se está acercando a la mitad de su mandato, la Constitución bolivariana había establecido la figura del referéndum revocatorio. Es decir, cumplida la mitad del periodo, si uno reunía el 10% del padrón nacional, los votos, uno podía solicitar que se hiciera un referéndum revocatorio para revocar el mandato del presidente, gobernadores, etcétera, todos los puestos básicamente que son elegidos por votación popular. Correcto. Entonces inicia una campaña, y en el segundo intento de recoger votos, lo van a lograr, lo logran, y eso es empezando el 2004, logran reunir los votos y se establece el referéndum revocatorio en contra de Hugo Chávez. Si mal no recuerdo, fue julio-agosto del 2004 que se llevó a cabo el proceso de elección por el sí o por el no, y la oposición daba por un hecho que iban a ganar. Ellos daban por un hecho que iban a ganar. Yo, una de las cosas que pude percatarme es que había una gran separación del punto de vista de eso que llamamos empatía entre los dirigentes de esos grupos políticos grandes, porque por mi situación como embajador yo tenía que reunirme con todos los actores políticos. Nos reuníamos con el gobierno, nos invitaban además de los diferentes grupos políticos. Pero uno notaba que la masa de votantes, de clase media o clase baja, que tenían los adecos y copellanos, estaba muy separada del punto de vista de la empatía con sus líderes, que eran todas personas rimbombantes, básicamente de clase alta, que tenían un nivel de vida altísimo. Eso me llamó poderosamente la atención, porque yo, habiendo participado en política en Costa Rica, eso no era una cosa tan notable. Y a mí me tocó, por diferentes circunstancias, acompañar a diferentes candidatos, y las relaciones eran mucho Muy más llanas, naturales, muy llanitas. normales, Sí. mucho más, aunque suene como un absurdo, mucho más humanas. No era esa relación de que el que está en la cima baja a saludar al Sí, pueblo. sí, jerárquica, una relación jerárquica, era de un tú a Una tú. relación sí, y en cambio el chavismo sí tenía eso. Además habían hecho una fuerte campaña. A mí, como profesor de Derecho Constitucional, me llamó poderosamente la atención que habían hecho una campaña muy fuerte para concientizar a la gente y educarla en el texto de la nueva Constitución bolivariana, que tenía pocos años de vigencia. Entonces, con el riesgo que conlleva tratar de enseñarle a un neófito qué es el derecho constitucional o el derecho de la Constitución, pero en los barrios, los viernes en la noche, donde habitualmente la gente lo primero que hacía era organizar la fiesta, porque el venezolano es muy dado al festejo, a la música, al baile, a la pachanga. En cada comité de cuadra, cada cuadra tenía un comité, en eso se fueron organizando muy bien, siguiendo un modelo muy de izquierda, que en algún momento se aplicó también, o se aplica en Nicaragua, que eran los comités de defensa sandinista, que había un jefe de cuadra en cada bloque o en cada cuadra, y se reunían durante 1 hora y media, 2 horas, se reunían a discutir y a debatir sobre el texto constitucional. A mí eso me llamó mucho la atención, y yo le pedí al alcalde del municipio Libertador, que es el que tiene la mayor parte de lo que es la ciudad de Caracas, le pedí que me llevaran a una de esas reuniones, el señor Freddy Bernal, que por cierto ahora es gobernador y es uno de los chavistas de esos de Hueso Colorado. Este señor Freddy Bernal me invitó y me llevaron al barrio que es un barrio gigantesco, que es Petare, en el extremo oeste de Caracas, antes de salir de Caracas y dirigirse hacia Guarenas y hacia el oriente de Venezuela. Y subimos ahí por unas calles intrincadas y todo, y cuando llegamos
A mí me llamó poderosamente la atención porque realmente la gente estaba motivada, todo el mundo tenía su constitución y la leían y lo más grave es que la Es esa interpretaban. chiquitita que saca Sí, siempre sí, Maduro y que yo sacaba tengo Chávez. una, Ujú, yo tengo una de esas chiquititas. Por cierto, me la regaló Chávez cuando presenté credenciales. ujú. Pero lo interesante era que la gente se preocupaba y el chavismo logró concientizar a la gente más pobre de Venezuela de que ellos también estaban inmersos en la toma de decisiones. Y yo creo que esa fue los puso a soñar. Chávez tuvo la virtud, si tiene una virtud políticamente hablando, Ujú. es que puso a un pueblo a soñar. Y entonces la gente sintió por primera vez en décadas de que las clases más populares podían participar de la toma de decisiones y podían participar en la toma de decisiones de su destino. Y entonces, por supuesto, las votaciones, además Chávez era un fenómeno electoral, igual que le pasó en su momento a Juan Domingo Perón en Argentina, que era un dictador, pero nunca perdió una elección, porque la gente lo votaba masivamente. Incluso tenían la habilidad, tanto Perón como Chávez, de que cuando había algo malo, siempre decían que no era culpa de él, era culpa de la gente que estaba con él, pero no de él. Ahora, Walter, en ese muy buen eh, entretelón que nos haces, hay dos cosas que me quedan clarísimas. Lo primero es que el chavismo y ahora madurismo, si se puede llamar así, ha logrado aglutinar una masa bastante sólida, bastante monolítica, que se enfrenta a una oposición muy atomizada, con muchos intereses. La constitución es el otro tema. Esa constitución pequeñita, yo decía en el comentario inicial del programa, de que a veces, inclusive en Costa Rica, alguna gente se enamora mucho de gente que empieza a ejercer el poder de una forma muy vertical. Y lo digo por el caso de Bukele, que aquí hay mucha gente que hace referencia a Bukele. Y si revisamos a Bukele, si revisamos a Ortega y a Maduro, si hay una consideración en que se puedan asimilar los tres, es que desde el punto de vista de elecciones populares, y han logrado hacer cambios constitucionales para llegar y asumir todos los poderes. La división de poderes queda invisible prácticamente en esas tres naciones que acabo de mencionar. El Tribunal Electoral pasa a ser un brazo casi que político del Poder Ejecutivo, responde al Poder Ejecutivo. A mí me llamaba mucho la atención ayer, que me acosté tarde esperando ver resultados, ver las declaraciones de quien dirige el Tribunal Supremo de Elecciones, que no necesitaba decir que era oficialista, como con solo ver su comportamiento, su diatriba, era evidente que respondía a los intereses de Maduro y compañía. Entonces, viendo el análisis que vos nos haces de que llevan más de 20 años en el poder y que logran aglutinar a una gran cantidad, la pregunta viene por acá. ¿Vos crees que después del desgaste que ha representado el ejercicio del poder por más de 2 décadas, la diferencia que se planteó ayer de 51,2 contra el 44%, si mal no recuerdo, eran 5 millones y pico contra 4 millones y pico de votantes, habiéndose, según dijo el señor del tribunal, computarizado, contabilizado el 80% de las mesas. Vos, con tu olfato, conociendo lo que sucede en Venezuela, ¿crees que todavía eso es posible hoy por hoy en Venezuela? ¿O hacemos caso a todos aquellos, entre los que me incluyo yo, que pensamos que hay fraude en el manejo de esas elecciones del domingo pasado? Bueno, mira, yo no creo, yo estoy seguro que hubo fraude. Y Ujú, te voy a explicar por qué. Y necesito retroceder un poquito más. Como te decía, después del referéndum revocatorio del 2004, donde Chávez no necesitó hacer ningún fraude, además, Chávez nunca ocupó hacer un fraude. Estaba preparado para hacerlo, sobre todo después del 2004-2005, pero nunca lo ocupó, porque él era un fenómeno electoral. Incluso te diré que la elección de Maduro, la votación donde Maduro se le reelige por primera vez después de ser vicepresidente y ocupar la presidencia a la muerte de Chávez,
Chávez fue como la historia del Cid campeador, ¿verdad? Que ganó una batalla después de muerto. Bueno, en ese Ujú. caso, Maduro logró ganar con los votos De este, Chávez. de Chávez. Eh, ¿Qué es lo que ocurre después del referéndum revocatorio? Inmediatamente terminó el referéndum revocatorio, vino la elección de diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. Había que renovarla, es decir, no se renueva al mismo tiempo que se Sí, escoge al son presidente separados. Igual pasa en El Salvador, igual pasa separado. en Y Nicaragua. resulta que como habían recibido un balde de agua fría muy fuerte, porque yo no sé qué les habían hecho creer o qué sentía, pero pocas veces he visto gente tan frustrada como los venezolanos, con los que yo me relacionaba mucho por el tema de la embajada, después de que Chávez no lo pudieron sacar del poder, lo cual era absurdo. Es decir, el que pudiera pensar eso no estaba en sus cabales. Es decir, quizá por estar tan imbuidos y tan involucrados no lograban tomar distancia para observar el fenómeno político correctamente. Pero inmediatamente después vienen estas elecciones y se va a producir un tema muy interesante. Aparece un dirigente de la oposición que hace poco logró cierta notoriedad porque volvió a ser logró volver a la Asamblea Nacional cuando estuvo Juan Guaidó, que era Henry Ramos Ayub, Ujú. que fue presidente de la Asamblea y que luego se creó la Asamblea Nacional Constituyente, había dos asambleas en Venezuela. El chavismo siempre se las ingenió para echarles a perder todo. Este señor Henry Ramos Ayub, yo me acuerdo como si fuera hoy, que presentó un discurso y como parte de mi trabajo era el análisis político, yo no podía creer lo que este hombre le estaba diciendo a la gente. Les dijo que no salieran a votar, que no fueran a votar en las elecciones de diputados. Me recuerdo claramente que lo escuché y esa noche pues que parte del trabajo diplomático son las recepciones. Uno tiene Claro. que acudir a ciertas recepciones, ¿no? No recuerdo si en ese momento qué era exactamente, pero bueno, me reuní con algunos de los colegas embajadores centroamericanos y sudamericanos y yo les decía que no era posible que habiendo tenido la oportunidad de votar no le dijeran a la gente más bien que participara. Claro. Un diputado, y nosotros lo sabemos aquí en la Asamblea Legislativa, un diputado es capaz de paralizar la Asamblea Legislativa. ¿Eh? Dos diputados ni se diga, un grupo de tres, cuatro, cinco. Y ellos tenían varias docenas de diputados. Y entonces no participaron, la gente no salió a votar, y de los 112 puestos en disputa, de 111 los ganó el partido de Hugo Chávez y el otro era un diputado del Partido Comunista. Ujú. Entonces hicieron tabla rasa y a partir de ahí es donde yo siempre he dicho que inicia la transformación y la toma del poder ya absoluto por parte de esta dictadura tropicalizada, chavista, porque empiezan a hacerle cambios a la Constitución, le dan a Chávez como presidente una ley habilitante y una ley habilitante es básicamente la que le permite al presidente presentar los proyectos de ley y aprobarlos y la Asamblea Legislativa lo único que tiene que hacer es darle el visto bueno o rechazarlo, que normalmente en este caso le dan el ok a todo lo que él presentaba. Entonces el Poder Ejecutivo se convirtió en Poder Legislativo. Y entonces se fue eliminando además esa división de poderes. Y además una cosa importante a tomar en cuenta, en Venezuela la Constitución no establece tres poderes clásicos como nosotros, Ujú. ejecutivo, legislativo, sino que establece cinco: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder moral, que es el defensor de los habitantes, Ujú. el mismo rango como poder constitucional, y el poder electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, y que al tener rango constitucional y no establecer una prohibición, tiene un carácter eminentemente político, y lo, Correcto. y lo demuestran abiertamente. A partir de ahí es que toman el control y hacen todas las modificaciones habidas y por haber. Y además, hay una cosa que es importantísima entender, que son los niveles de corrupción que se empezaron a dar en Venezuela. Ya la corrupción no era ni vertical ni horizontal, era diagonal, daba vueltas, hacía looping, era una cosa impresionante. Y eso penetró todas las instituciones, empezando por las Fuerzas Armadas. Y mientras las Fuerzas Armadas venezolanas tengan los compromisos que tienen y tengan, como quien dice, el rabo al descubierto, como lo tienen, con los temas de corrupción,
es muy difícil que vayan a darse un apoyo de un golpe de Estado, porque los mandos medios también están muy involucrados. No solamente estamos hablando del nivel de generales y almirantes o brigadieres, sino que hablamos de oficiales de rango medio, cosa que en otros momentos de la historia y en otros lugares no se dio. Por ejemplo, me acuerdo en Europa, por ejemplo, el golpe que dieron los coroneles en Grecia, Ujú. que, los generales estaban todos corruptos, ¿verdad? Y los coroneles, que tenían su deber de obedecer, salieron y dieron el golpe para transformar y adecentar un poco la situación política que se estaba dando en ese momento en Grecia. Ahora Decime. no, te digo algo de eso que estás diciendo. Bueno, está el nivel de corrupción en el ejército, en gobierno, y todos ellos se saben con ese rabo de dinosaurios de corruptos. Esperar que soltaran el poder era casi como aceptar ellos la posibilidad de que después fueran condenados y llevados a cárcel. Eso es un tema. Y el segundo, también, si le hubieran dado el poder a Edmundo González Urrutia, eh, partamos de que ganó y que le hicieron fraude. Tampoco era una tarea fácil para él, tenía que gobernar con todos esos cuerpos intermedios, con toda esa asamblea legislativa, con todos esos magistrados, con toda esa estructura que estaban a favor del chavismo, del madurismo, y que no se alejarían de ese poder hasta dentro de algunos meses en el caso particular de la Asamblea Legislativa, si es que hubiesen perdido también elecciones en la Asamblea Legislativa, a sabiendas de que el Tribunal Supremo Electoral venezolano también está muy ligado a estos grupos. Mira, el otro grave problema, cuando lo apuntás, pero es que yo me percaté de que el tema de la corrupción no solamente se daba en el gobierno, sino que se daba en la oposición y en los grupos tanto formales como partidos políticos como informales, grupos empresariales, etcétera. Porque te voy a decir una cosa, si alguien ganó dinero en algún momento allá, fueron empresas privadas, bancos, etcétera, etcétera, con este juego que tenía Chávez de que había tres tipos diferentes de cambio con respecto al dólar. Ujú. Y hubo gente que hizo fortunas, que yo creo que por una cuestión de forma hablaba mal de Chávez, pero a la hora de votar votaban por Chávez porque yo creo que nunca han ganado tanto dinero en su vida, ¿verdad? Claro. Fue impresionante, los niveles de corrupción que uno observaba en Venezuela eran terribles, ¿verdad? Y se terminaban reflejando en la población, ¿verdad? Era algo espantoso. Lo otro es que la oposición siempre fue muy mezquina. Yo siempre daba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Chile, cuando Pinochet del golpe de Estado, prácticamente 5 años después, se unen todos los grupos políticos del espectro democrático chileno, desde izquierda hasta derecha, para tratar de exigir una vuelta a la democracia que les llevó 18 años Claro. de dictadura de Pinochet. En Argentina fue todavía más drástico, eran más combativos, y hasta cierto punto hubo gente que se jugó realmente la vida con la dictadura militar de los 7 años. Al año, dirigentes como el doctor Ricardo Balbín, Ítalo Luder, dirigentes sindicales, gente del radicalismo, del peronismo, que eran enemigos mortales entre ellos, dejaron sus diferencias de lado y el objetivo era que se vayan los militares y después nosotros nos entendemos entre nosotros. Ujú. Y lo consiguieron porque las presiones eran terribles, ¿verdad? Eran terribles. Pero aquí llevan 25 años y no han podido ponerse de acuerdo para ir a una elección con un solo candidato. Sí. Y no es que Ahora, no hayan tenido buenos candidatos, han tenido buenos candidatos. Tuvieron un hombre que en mi opinión era un excelente candidato para enfrentarse a Chávez, que era Teodoro Petkov, que ujú, era un periodista, que era un hombre muy centrado, que había estudiado, pero que en su juventud había sido guerrillero y había sido toda una leyenda porque protagonizó una fuga que fue famosa, tan famosa como la de los Tupamaros en Uruguay, donde estaba el expresidente Mujica. Teodoro Pekov era un candidato excelente, pero la misma oposición se encargó de decir, no, es que era guerrillero y era de izquierda, y perdieron un candidato magnífico. Chávez no hubiera podido decirle absolutamente nada a ese candidato. en eso de los candidatos, no hay la menor duda que esta señora María Corina Machado es la mujer fuerte, es la líder fuerte hoy en Venezuela, como decías vos, hasta
por los impedimentos que se le pusieron para que pudiera ser candidata, hasta pudo escoger a Emanuel González Urrutia como candidato a la presidencia y mantener aglutinada alrededor de ella y con su apoyo una base importantísima de venezolanos que querían ese cambio y que se fijaban en María Corina como la gran heroína de estas justas. Inclusive el día de ayer, cuando yo veía a Emanuel González Urrutia dando declaraciones, eran declaraciones de 10 segundos, de 15 segundos. No es un hombre de mucho discurso, no es un hombre muy profundo, y realmente el movimiento para que él llegara a ser presidente y el haber ganado estas elecciones y que no se le reconozcan, se le debe a esa compañía de María Corina Machado, sin duda, Walters. No, no, es decir, este señor González, el embajador González, era como el muñeco del ventríloco, eso lo manejaba María Corina Machado, evidentemente, y su gente. Ahí no cabe la menor duda. ¿Será por eso que lo dejaron inscribirse? El madurismo pensó que no iba a lograr crecer, que más bien se debilitaba con un candidato No creo, tan poco es que potable. ellos necesitaban también, yo te voy a decir una cosa, cuando yo estaba precisamente allá de embajador, que yo estuve del 2003 al 2008, fue cuando ya el CNE empezó la transformación tecnológica para el Ajá. voto electrónico y todo lo demás. Eh, y por supuesto, igual que pasó aquí cuando se empezó con el voto electrónico, había gente que estaba furiosa, que eso no podía hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Si vos en este momento haces un estudio actuarial, matemático, de cómputo, todo lo que quieras hacer, y te va a dar como resultado el que ganó Maduro, por una razón muy sencilla. La computadora, que esas computadoras no son lo que uno espera que algún día desarrolle la inteligencia artificial, que puedan llegar a pensar por sí misma y corregir sus errores, etcétera, etcétera. Ujú. Computadoras funcionan y dan resultado con base en lo que vos, la información que vos le hayas introducido. Y además, si vos sos el dueño de la máquina y vos la programás, y vos lo programás y preparás los algoritmos como tenés que prepararlos, es prácticamente imposible que vayan a perder una elección. Eso es un sueño de opio. Sí. El conteo manual, que ahora están reclamando un conteo manual, etcétera, etcétera, yo no creo que se vaya a dar, o que si se da, no va a ser transparente, Igual porque es manipulado. por una razón muy sencilla, ¿quién controla las urnas? ¿Quién las recoge? ¿Quién las transporta? ¿Quién las custodia? La policía y el ejército. Y esas actas de que hablaba María Corina, de que ella tenía más Mira, de lo de las 40% de actas, actas, lo que pasa es que se estableció que al cerrar la mesa de votación se levantaba un acta sí, y se firmaba por los miembros de mesa. Lo que como se pasa hace es que, acá. como se hace acá, y bueno, en la historia de Costa Rica, en la historia electoral nuestra, eso fue lo que le permitió ganar las elecciones de 1948 a Don Otilio Ulate, porque por primera vez en la historia se levantó un acta, se firmó por los miembros de mesa y el presidente, y se hicieron telegramas, y con esos telegramas fue que se dio la votación de que Don Otilio sacaba 10.000 votos más que el doctor Calderón Guardia, porque los votos que debían ser contados por el Tribunal Electoral lo llevaron al liceo de señoritas y le prendieron fuego y se desaparecieron todas las boletas, las quemaron. Entonces, la famosa sesión del Congreso de Costa Rica del 1 de marzo del 48 dice que como no se pudieron contar las boletas, hay que anular las elecciones. Y Ujú. ahí es donde básicamente es el punto detonante de la guerra civil. En el caso de Venezuela, no van a poder lograr hacer valer las papeletas porque ya todo eso está contemplado. Creo que vamos para el corte comercial, pero quiero antes de ir al corte dejar esta inquietud. Creo que la gran inquietud de los que sabemos que lo que sucedió en Venezuela con el fraude y con todo lo que se está dando hoy iba a suceder, la gran inquietud es saber qué va a pasar después del fraude. Esa era la gran inquietud, porque esperar que el gobierno, los gobernantes actuales de Venezuela aceptaran una derrota era más bien pecar de inocentes. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. ¿Sabía usted que
Copelesca tiene una marca diseñada especialmente para sus asociados. Esta es la marca CLK y hoy vamos a conocer un poquito más de ella. ¡Vamos! Por ejemplo, si usted lo que quiere es tirarse la mejenga de San Carlos este fin de semana, una pantalla CLK con 2 años de garantía es lo que usted necesita. ¿Y qué tal si lo que quiere es preparar una comidita deliciosa para celebrar ese triunfo familiar con un sartén eléctrico? O con una olla arrocera CLK puede preparar lo que sea que tenga en mente. El cafecito de la tarde, no se hable más. También tenemos coffee maker y tetera de la mejor calidad, marca CLK, para que ese cafecito le sepa a gloria. Y si se trata de pensar en el postre o en un delicioso batido, le tengo 2 opciones en licuadora CLK para que los prepare. Eso sí, invite. Y por si fuera poco, también tenemos las bicicletas eléctricas CLK. Tienen 6 meses de garantía. Adquiera la suya, súmese a la movilidad eléctrica. Nos vemos en sus almacenes Copelesca. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Desde hace 20 años, en Mi Crédito, estamos comprometidos con su bienestar, respaldando sus sueños y mejorando su calidad de vida. En 2004, iniciamos un viaje que nos ha llevado a evolucionar en un grupo financiero sólido, presente en Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. Hoy celebramos nuestro crecimiento y el impacto positivo en miles de familias. Gracias por su confianza y por ser parte de nuestra historia. Mi Crédito, crecemos juntos. 20 años de crecimiento y evolución. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias por continuar en nuestra sintonía y aquí en compañía de Walter Rubén Hernández, quien fuera embajador de nuestro país en Venezuela y que conoce muy bien la situación de Venezuela. Desde hace muchos años la estudia y la tiene al dedillo en cuanto a actores y a situación. Walter, el día de ayer, en un comunicado, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Maduro rompía relaciones con Costa Rica, con Chile, Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay por las declaraciones y por generar dudas sobre las elecciones que se dieron en Venezuela. Hay 3 países que a la fecha hemos estado esperando que se pronuncien: México, Colombia y Brasil. El gobierno de izquierda de Chile, el presidente Boric, fue de los primeros en criticar y exigir conteos y claridad y transparencia en la elección de Maduro. ¿Cómo ves ese aspecto dentro del marco de América Latina y el papel que puede jugar Estados Unidos, que hoy en su factura petrolera ha aumentado enormemente sus compras en relación a Venezuela? Te agrego otro elemento: la economía venezolana ha mejorado con la subida del petróleo. ¿Podrá esto ayudar en algo a Maduro? Te dejo esas inquietudes de relaciones internacionales de países que no se pronuncian con firmeza, y te dejo también el caso de la economía venezolana y el petróleo y el papel de los Estados Unidos. Mira, en relaciones internacionales, el rompimiento de relaciones era algo que en la diplomacia y en las relaciones internacionales de la primera mitad del siglo XX tenía mucha importancia, tenía mucho peso.
y podían ser el antecedente más cercano luego a un rompimiento total de todas las relaciones. No he podido ver el comunicado propiamente dicho, así que no sé si el rompimiento fue de relaciones diplomáticas o también consulares en su totalidad, porque siempre, muchas veces se retira el embajador, pero permanecen abiertos los consulados. Ujú. Básicamente porque hay que colaborar con los ciudadanos de uno y otro país que están residiendo en los diferentes, en ambos países, ¿verdad? Que están Claro. rompiendo relaciones diplomáticas. Segundo, el rompimiento de relaciones, Dice como te todo el digo, personal diplomático. entonces eso incluye a los consulados, está bien. Ujú. Mira, es una medida más dirigida a ciertos aliados de ellos y sobre todo al frente interno de lo que es el chavismo-madurismo. Yo no creo que exista el madurismo, creo que existe el chavismo. Es más, te diría que de las dos figuras importantes que tiene el chavismo, uno es el verdadero artífice, el verdadero productor y director de la obra, que es Diosdado Cabello, Ujú. un individuo muy preparado, muy inteligente, muy peligroso también, que además es un ex militar y que es el que ha logrado mantener la relación con las Fuerzas Armadas bolivarianas. Ujú. Maduro es como el actor de la obra, ¿verdad? Él hace lo que le manda el director y el productor y lo ha llevado adelante, más o menos lo ha llevado adelante dentro de su libreto, con alguna que otra metida de pata, ¿verdad? Con alguna que Ujú. otra gafa. El tema es el siguiente, mucho de eso es una manera también de poder cerrar las puertas y poder iniciar y abrir lo que se llama en términos diplomáticos un dossier, un Ujú. expediente, un legajo que te permita, si vos mantenés relaciones con esos gobiernos, poderte acusar de algún tipo de traición. Y eso va a ser fatal para muchos dirigentes en este momento de la oposición, particularmente de la mesa de la Unidad Democrática y a la gente de María Corina Machado. Saquemos del sombrero a los Estados Unidos. Los Estados Unidos difícilmente va a romper relaciones con Maduro por este tema, porque si hace eso con Maduro y quieren ser coherentes, te venían que retirar los embajadores que tienen en Corea del Norte y en un montón de dictaduras y países islámicos, Correcto. donde a cada rato les queman la bandera o tratan de matarle a su propia gente. Y ellos no lo van a hacer porque ellos se manejan con el sistema de la Realpolitik y tratan de mantener abiertos los canales. Con respecto a los países latinoamericanos con los que se rompieron relaciones, bueno, lo de Maduro con Milei ya es anecdótico, ¿verdad? Un par de malcriados, Sí, definitivamente sí, no hay manera de que se se dan, lleven. se dan taco a taco. Milei tampoco es ninguna maravilla en materia de relaciones Exactamente. internacionales. Con respecto a Boric yo no te diría que es de izquierda, yo diría que es un incoherente, porque no se ubica. Ese muchacho le cayó la presidencia de un país como Chile, que uno esperaría en un país con la cultura que tiene Chile, que fueran a Alguien de ese elegir una nivel. persona más preparada, y uno nunca sabe con qué va a salir. Es decir, es una verdadera locura. Tiene a Chile de tener índices de desarrollo macroeconómico, por lo menos muy altos. Chile en este momento es un caos social, un caos económico, constitucionalmente es un desastre. Sí, con Este, una popularidad bajísima. yo de Bueno, Boric no, este tema de estar en contra de el gobierno de Chávez, perdón, de Maduro, que muchos estamos en contra de que continúe, eh, también se puede volver un ítem de popularidad para algunos presidentes que para algunos utilizan, que sí. lo puedan utilizar eso para mantener o para aumentar su popularidad. Lo que pasa es que acordate que en ese momento con los precios del petróleo, la guerra de Ucrania, las situaciones tensas que se están viviendo en Medio Oriente y en África, el tema de la producción de petróleo, Venezuela sigue teniendo las reservas más grandes de gas y de petróleo del mundo. Ujú, así Por es. eso Estados Unidos tampoco rompe relaciones. Aquí con Estados Unidos el tema va a ser qué va a ocurrir el primer martes de noviembre cuando haya elecciones, si gana Donald Trump o se mantienen los demócratas con Kamala Harris, Ujú. eh, para ver cómo se va a mantener la relación con Venezuela. Y yo tampoco me hago muchas ilusiones de que Trump vaya a tomar alguna posición ideológica para defender la democracia, porque básicamente se maneja desde el punto de vista de lo económico. Le importa un pepino los derechos humanos a Donald Trump. Así es. Porque si le Y la importaran, democracia tampoco es
su tampoco es su fortaleza. fuerte. No, porque si le importara no harían las cosas que hacen con los migrantes latinoamericanos y africanos y con toda la gente que llega allá. O lo que hizo en el Capitolio, por un ejemplo, ¿verdad? Exactamente. Así que por ese lado no veo yo mayores cambios. Y además porque la ley que se había aprobado en su momento en el segundo gobierno de Bush para poder volver a explotar reservas en el estado de Alaska, no dieron el resultado las introspecciones hechas como para determinar que realmente ahí había suficiente petróleo para el consumo interno de los Estados Unidos y no iban a necesitar comprarle petróleo a nadie. Correcto. Entonces, van a necesitar comprar petróleo. Y te aseguro que es más fácil negociar con Venezuela que negociar con los fundamentalistas islámicos, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿verdad? Así que por ese lado no lo veo. Con respecto a nosotros, Dave, en Costa Rica, el chavismo siempre la tuvo entre ceja y ceja, porque nosotros históricamente hemos sido el país de asilo de los políticos venezolanos. Desde el siglo XIX, desde el siglo XIX aquí se han refugiado. Inclusive, cuando se eliminó la dictadura del dictador Máximo Gómez en el 34, su familia, su hermano, Matute Gómez, que es el que se vino aquí, construyó la famosa casa de Matute Claro. Gómez, se vino a ir acá con las hermanas, estuvieron aquí. En los años 40 y 50, Carlos Andrés Pérez, Rómulo Betancourt, también fueron exiliados políticos aquí en Costa Rica. También Venezuela recibió a gran cantidad de costarricenses que huyeron luego del 48 por temor a persecuciones. Básicamente algunos se fueron a México, otros a Nicaragua, otros se fueron a Venezuela. Y siempre ha habido una relación muy estrecha de los dos grandes partidos políticos venezolanos con los partidos políticos tradicionales de Costa Rica. Cuando se produce además la famosa huelga petrolera que le hacen a Hugo Chávez en el 2002, después del golpe de Estado, PDVSA entró en una huelga de desgaste. El líder sindical, Carlos Ortega, pide asilo político en Costa Rica. Eso significó una ruptura de varios meses sin tener embajador en Venezuela. ¿Y ves a María Corina Machado en una situación parecida o en la cárcel, como la han vivido otros opositores a los gobiernos chavistas en Venezuela? Porque las declaraciones de ella fueron muy duras ayer, de fraude, habló con claridad, está en Venezuela, ella ha sido muy valiente, y si están rompiendo relaciones con varios países de América Latina por dudar de los resultados electorales en Venezuela, pues a mí me hace pensar que doña María Corina Machado corre riesgo de toda índole en Venezuela hoy en día. No, por supuesto que lo corre. Lo que pasa es que, cosa curiosa, en Venezuela, muchos de los líderes de oposición lograron además afianzarse y afincarse como líderes, merced a pasar un tiempo en la cárcel, ¿verdad? Ujú. No sé hasta qué punto María Corina estará dispuesta a eso, porque a la hora de llegada tampoco les ha dado gran resultado. En el caso, por ejemplo, de Enrique Capriles y Leopoldo López, se pasaron por la cárcel, más bien hicieron el ridículo. Más bien hicieron el ridículo y se fueron y no volvieron y perdieron toda ese background que habían creado, ¿verdad? Pero ¿no ves vos entonces la presión internacional, volviendo al tema, porque ahorita se nos acaba el tiempo? ¿No ves a la presión internacional provocando absolutamente nada en Venezuela en un corto plazo? Porque vemos manifestaciones por todo lado. Ahí veía Mira, van a un empezar a video pedir donde botaban una estatua de Chávez y se quebraba. He visto manifestaciones, pero ¿hasta sí, qué punto puedan tener resultados esas manifestaciones? no, mira, no creo que tenga mucho y van a pedir sanciones económicas y posiblemente piden hasta un embargo. Pero vos fíjate, tenemos el ejemplo aquí a la mano. Cuba ha aguantado un embargo de prácticamente 60 y pico, 64 años, por ahí Y aproximadamente, sin petróleo. y sin petróleo. Ahora Venezuela, que primero no es una isla, Venezuela es un territorio continental de 1 millón de kilómetros cuadrados, que tiene petróleo, que tiene minerales preciosos, tiene oro, tiene diamantes, tiene esmeralda, pero además tiene gas, tiene minerales pesados como titanio, etcétera, etcétera. Tiene una riqueza enorme y tiene una capacidad, con una población relativamente pequeña con respecto al tamaño del país, o sea, no tiene un problema de sobrepoblación como pudiera tener otros países,
Entonces, tiene suficiente capacidad de tierras, unas tierras riquísimas para cultivar, para hacer, para lo que quieran. Tiene ganadería, Sí, lo que han en sido, lo fin. que han sido son vagabundos porque han vivido mucho del petróleo, pero tienen cómo trabajar Exactamente. también la tierra. El gran problema de Venezuela fue vivir del petróleo y se habían acostumbrado a que los trabajos pesados y todos los hacían los colombianos, que llegaban en grandes cantidades a hacer los trabajos pesados. Pero básicamente en este momento te diré que inclusive con esos 7,5, 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela, también generan un ingreso para el gobierno, porque al igual que le pasa a Nicaragua, a Daniel Ortega, la mayor fuente de ingresos no es el café, son las remesas que vienen de Estados Unidos, después las que van de Costa Rica y después viene el café y otras cosas como el turismo. Y en Correcto. Venezuela, esta gente manda dinero para Venezuela. Tan es así a diferencia de la época en que yo estaba allá, que era un calvario para el pueblo venezolano, comprar dólares, adquirir dólares o recibir dólares del exterior, hoy por hoy se pueden mandar por estos sistemas de envío que hay por todo lado. Es decir, hasta le mandan plata, hasta le mandan dólares frescos al gobierno de Venezuela. Eso no lo van a poder parar. En mi opinión, el problema de Venezuela es que requiere de una transformación cultural y los cambios culturales llevan años, décadas, muchas décadas. Segundo, que lo más probable es que las divisiones y las fracturas se empiecen a dar en algún momento, que yo espero que no sea muy lejano, dentro del mismo chavismo. Ahí es donde se pueden empezar a dar fracturas importantes y ahí es donde se pueden abrir los espacios suficientes para que surjan los liderazgos necesarios, pero tienen que ser liderazgos muy inteligentes, porque hasta el momento yo no he visto un solo líder actual, desde Leopoldo López hasta María Corina Machado, que no llegue con un afán revanchista. Y en estos momentos lo que menos necesita Venezuela es un afán revanchismo, ya ha corrido demasiada sangre, ya ha habido demasiado robo, ha habido demasiada corrupción, y si vos pretendés a llegar y jugar de Santa Inquisición y ser Savonarola, no lo vas a lograr. Venezuela necesita tiempo, necesita esfuerzo y sí estoy convencido de que por el momento y en los próximos años, lustros o décadas, la solución no va a pasar por actos eleccionarios. Por ahí Ujú. no va a pasar definitivamente. Sí, el panorama es incierto, sin duda. O vamos a ver, es incierto para la oposición, pero es muy cierto para el oficialismo. Pareciera que teniendo el ejército de su lado, las manifestaciones no van a ser por el momento lo suficiente Mira, para poder caerse mira, es el que gobierno de Maduro. vos puedes tener un pueblo enojado, puedes tener un pueblo muy valiente y dispuesto a sacrificarse, pero una batalla no se gana por el espíritu de sacrificio y uno no gana nada muriendo, sino haciendo que muera el contrario. Eso en primer lugar, como decía el general Patton. Segundo, para pelear no solamente hace falta tener ganas, hay que tener armas, pero sobre todo hay que tener parque, hay que tener municiones, hay que tener lo que no tiene la oposición y le sobra al ejército. Entonces es imposible sostener una pelea, es imposible eh, sostener una pelea en esas condiciones. y hay Y países, lo que le pasó al pueblo nicaragüense en abril del 18, de que fueron muy valientes pero y salieron a masacrarse un montón de estudiantes sin en ningún sentido. Nicaragua, exactamente. No, Exactamente con eso. y concluyo en el plano internacional. Y también hay dos potencias que han felicitado a Maduro por su triunfo, que es China popular y que es Rusia. China no se mete, a China le vale un pepino si es democracia, si no es democracia. Los chinos respetan lo que sucede en cada país, es problema de cada país. Los rusos sí son un poquito o muy intervencionistas históricamente, Sí, desde la ahora, Unión y Soviética. hay otro país con el que Chávez empezó a construir muy buenas Iraní, relaciones. los No, no iraníes. solo Irán, hay otro país que es una potencia en muchas cosas y que es la India. Cierto. La India tiene magníficas relaciones, tal vez no tan estrechas como pueden ser con China o Irán o Rusia, pero la India y prácticamente tiene a 5 de los 6 países, o de los, si vos sumas a la Unión Europea como un solo país, 5 de los 7 países más grandes del mundo serían lo que tiene el No, apoyo de Venezuela. no, y si vamos que en ocasiones en la política no hay racionalidad, no hay sensibilidad, sino intereses. Y desde el punto de Totalmente. vista de los intereses,
para algunas naciones el petróleo, que todavía sigue siendo muy importante, y Venezuela siguen siendo claves. Walter, como siempre, muchas gracias por tu Estamos a la gentileza de orden. atendernos y por ese conocimiento que siempre compartís con nosotros. Bueno, un gusto, Claudio, un placer y saludos a todos los que nos están viendo. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos mañana al ser las 10 aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, porque la política sí importa.